Buenas tardes. Ahora vamos a empezar entonces la primera clase de Ingeniería del Conocimiento. Hoy vamos a hablar un poco y luego vamos a continuar la próxima clase, pero hay una tarea de 3 puntos de cuestionario y eso van a responder. Tienen aquí el PDF para poder leer eso y responder. Son preguntas bastante fáciles y tienen una hora aproximadamente para entre leer el material y poder responder. O sea, tiene bastante tiempo para poder hacer eso. Y esa va a ser nuestra primera tarea del semestre. Pero antes quiero resumir un poco de qué se trata la materia para poder entender hacia qué nos vamos a enfocar durante el semestre. Bueno, como saben, la materia es Ingeniería del Conocimiento. Yo me llamo Walter Escurra y voy a ser su docente durante el semestre y vamos a tener esta materia que es Ingeniería del Conocimiento. Es un poco la continuación de inteligencia artificial, ya que es un área bastante específica dentro de la inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial y los conceptos se relacionan mucho con inteligencia artificial. Vamos a tener parte teórica y también vamos a ver algunos lenguajes que se usan en ingeniería del conocimiento. Uno de los lenguajes que vamos a ver va a ser el LISP. L-I-S-P. Generalmente el LISP es un lenguaje no muy usado. Es un lenguaje de funciones y que originalmente se destinó para inteligencia artificial y para ingeniería del conocimiento. Luego vamos a ver una variación de ese lenguaje que se llama CLIPS y es parecido al lenguaje Prolog. Para los que ya conocen el lenguaje Prolog, tienen los hechos y las reglas como el Prolog, pero su sintaxis es bastante diferente. Entonces vamos a ver dos lenguajes durante el semestre, que es lo que corresponde a la parte práctica. Y la parte teórica vamos a ver toda la teoría de ingeniería del conocimiento y los sistemas expertos. También vamos a ver, así como existe ingeniería del software, también vamos a ver alguna metodología para el análisis y diseño de los sistemas basados en conocimientos y los sistemas expertos que corresponden con la ingeniería del conocimiento, que es una extensión de la ingeniería del software para las personas que ya han dado esta materia. Vamos a empezar entonces. ¿Qué es ingeniería del conocimiento? Dice, siguiendo las directrices de la ingeniería del software, como les dije, es una parte de la ingeniería del software más tradicional, se han propuesto metodologías desarrolladas para los sistemas basados en conocimiento, que vamos a ver enseguida qué es, según las ya existentes, para construir sistemas de información tradicionales, extendiéndolas para incluir muchas de las características de los sistemas basados en conocimiento, la construcción de un prototipo y la adquisición del conocimiento como etapas formales del proceso. El problema de no mantener la idea de modelos conceptuales y no involucrar técnicas orientadas a objetos, dado que fueran anteriores a estos paradigmas. Entre ellas están las propuestas por como ven acá, dos autores que han propuesto. Esto es con anterioridad, por supuesto, porque hoy en día los sistemas de ingeniería del software que utilizan la ingeniería del conocimiento también usan los modelos orientados a objetos como es el UML, como el sistema unificado de los diagramas de clases, por ejemplo, y de casos de uso se pueden usar dentro de esta rama del conocimiento. Lo único que se va a ir agregando son cosas que tengan que ver con los sistemas expertos. Como muestra la primera foto, la que está aquí al inicio, ustedes ven aquí
probablemente ese sea un ingeniero, vamos a suponer que este sea un médico, vamos a suponer que este sea un arquitecta y este sea otro ingeniero y este sea un administrador y esta última persona sea un ingeniero en software. Resulta ser que la ingeniería del conocimiento engloba el trabajo de muchos tipos de profesionales o de varios tipos de profesionales que trabajan en un proyecto de software. Entonces, lo que hace el ingeniero en conocimiento es exactamente eso: poder canalizar el trabajo de desarrollo de software de un sistema que utiliza un experto bajado al nivel de un administrador de proyectos, que es quien va a interactuar con cada una de estas personas. Entonces va a tratar de entender cuál es el trabajo de este ingeniero y de este otro ingeniero, o de este médico y de este administrador. Entonces va a juntar todos esos trabajos y dentro de esa comunicación que se tiene, este ingeniero en software va a registrar los requisitos y las características del software que se va a diseñar. Imagínense que ustedes, por ejemplo, van a diseñar un software de ingeniería, un software de ingeniería CAD, como por ejemplo el AutoCAD o otro software, que utilizan expertos que no son del área informática. Entonces hay una comunicación con ciertos expertos y lo que hacemos o lo que se hace es trasladar ese conocimiento de un experto hacia el trabajo de desarrollo de software, porque al final el producto que nosotros deseamos es un software y con eso nosotros obtenemos ese producto gracias a la comunicación de diferentes tipos de personas que tienen diferentes profesiones, y los ingenieros en conocimiento son los que se encargan de transmitir y recibir esa información que genera un experto, de tal manera a que se pueda pasar esa información a software. Pensemos que un ingeniero civil no maneja o no puede manejar, de hecho hay algunos que sí manejan y otros que no, pero vamos a suponer que no manejan mucho de sistemas informáticos, no son expertos, por lo que no van a poder trasladar sus conocimientos directamente a la computadora, por lo cual requiere de un profesional informático que pueda hacer ese trabajo, de entender qué es lo que quiere transmitir este ingeniero y tratar de trasladarlo eso con un software. Evidentemente puede ser que trabaje una sola persona, pero generalmente trabajan en un grupo bastante integrado, tanto varios profesionales de diferentes áreas como varios profesionales del área informática que tienen que hacer diferentes tipos de tareas. Por ejemplo, un grupo de ellos puede encargarse de la comunicación directa con estos profesionales y de registrar los requisitos que va a tener el software, y otras personas pueden hacer el trabajo propiamente dicho de la parte de diseño, análisis y por último el desarrollo de software, o sea, seguir todo ese ciclo tradicional de desarrollo de software que conocemos. Por ejemplo, obtener los requisitos de software, que es la parte de obtención de datos. Luego tenemos la parte de diseño, ya sea de la estructura de tablas o de relaciones de tablas. Luego tenemos la parte de diseño de la interfaz y los cálculos que se van a hacer internamente. Y luego tenemos la parte de codificación y por último tenemos la parte de pruebas y mantenimientos y verificación, y luego continúa de vuelta al ciclo. Cada vez que se va mejorando el software, vuelve de vuelta a la espiral, entonces se inicia todas esas fases o esos procesos. Entonces es un ciclo el desarrollo de software, como vemos, y tiene que ver mucho con la ingeniería del software en su vertiente, que es la ingeniería del conocimiento, específicamente para los sistemas basados en conocimiento y sistemas expertos, como vimos. Y por lo tanto también se pueden usar las herramientas que se usan en la ingeniería del software,
como lo son las técnicas orientadas a objetos. ¿Qué hace el ingeniero del conocimiento? Dice, el trabajo de los ingenieros del conocimiento consiste en extraer el conocimiento de los expertos humanos a una determinada área y codificar dicho conocimiento de manera que pueda ser procesado por el sistema. Entonces, es obtener información de quienes realizan un trabajo especializado y llevar todo ese proceso hasta la codificación y desarrollo de un software. Generalmente, estos softwares están dedicados a expertos. Por ejemplo, si es que una persona realiza un software para un físico o para un matemático, si es que tenemos el desarrollo de un software de sistemas basados en conocimiento o sistemas expertos que realizan ese tipo de tareas, por lo que ese software está abocado o está especializado para que un matemático o un físico utilice ese software, no una persona que no tenga mucho conocimiento sobre la herramienta en sí, sino está dedicado a ese tipo de profesionales, por lo cual se necesita expertos, realmente expertos en esas áreas, para que se pueda desarrollar paquetes de software específicamente para ese tipo de personas o ese grupo de clientes o ese grupo empresarial o industrial que va a consumir esa información. Entonces, de hecho, en países desarrollados es común el desarrollo de estos software. Como les dije, AutoCAD es un software especializado para la parte de arquitectura e ingeniería y otras ramas también. Pero también hay otros tipos de software especializados. Por ejemplo, pueden haber software especializados para la gente que sigue ingeniería naval. También pueden haber, por ejemplo, software especializados para los médicos, para los psicólogos, de diferentes ramas. Pueden haber diferentes tipos de software que solucionan algún problema de los que ellos están acostumbrados a encontrarse en su vida profesional. Entonces, estamos viendo que son software profesionales que en realidad son bastante caros. Para la parte eléctrica, por ejemplo, les puedo comentar que hay una herramienta que se llama TAP, y esa herramienta lo que permite es el cálculo de los conductores y otros incidentes que se pueden dar en una estación eléctrica. Entonces nos permite un poco modelar cómo es el sistema, pero esa información solamente lo va a saber un ingeniero electromecánico o un ingeniero eléctrico o alguno relacionado a esa área, no tanto hacia un ingeniero informático, por lo que se requiere expertos en cada área, porque son áreas bastante específicas dependiendo de cada región o de cada país. Existen normativas bastante específicas para cada región, y todas esas normativas se tienen que cumplir para usar ese software. Así como existen normas ISO, normas IEC, existen diferentes tipos de normas, y estos software tienen que cumplir esa normativa internacional para que pueda avalarse su utilización en los países, porque ¿de qué sirve hacer un software si no lo pueden utilizar? Porque cuando uno va a presentar un proyecto, generalmente está basado en ciertas normativas y hay que cumplir esas normativas. Entonces hay normas internacionales y estos software tienen que tener la capacidad de poder introducir esas normas dentro de su paquete de software. Entonces, evidentemente requieren de profesionales que conocen de eso. Y si es, por ejemplo, un software que va a hacer diferentes tipos de cálculos, supóngase que es un software de la parte eléctrica o de la parte electrónica que tiene que hacer algún cálculo específico. Está bien, el ingeniero en software conoce ciertos tipos de matemáticas. El ingeniero eléctrico, que vamos a hacer un software para ellos, también conoce cierto tipo de matemáticas. Pero existen profesionales físico-químicos que conocen mucho más del tema. Entonces, también ellos apoyan
y dan todo ese tipo de, y dan diferentes tipos de alternativas, cómo hacer más efectivo un cálculo para que tarde menos tiempo en dar el resultado cuando uno genera un proyecto de software. Entonces hay mucha gente involucrada en cosas bastante específicas, como puede haber profesionales realmente especializados en una área dentro de ingeniería y otras veces mucho más con profundidad hacia un área. Entonces existen diferentes grados y tipos de profesionales que están interactuando para la generación de un sistema experto o un sistema basado en conocimiento. La relación es fácil. En un sistema basado en conocimiento es más general y un sistema experto es mucho más específico. Los dos tienen que ver con sistemas para profesionales, pero el sistema experto es mucho más especializado hacia un área en particular. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver qué es ingeniería del conocimiento. Y dice, a mitad de los años 70 comenzaron a tomar cuerpo dos ideas clave que se tratan del paradigma del sistema experto y el paradigma del conocimiento. La expresión ingeniería del conocimiento se acuñó en los años 70 y se refieren a los sistemas basados en conocimiento que, como se pudo ver, sus siglas son SBC, sistemas basados en conocimiento. Bueno, y dice, admite el conocimiento que pueden extraerse de los expertos y puede ser incompleto, inconsistente, impreciso, incierto y no dogmático. Y dice otro, las respuestas de sistemas pueden ser inseguras, matizadas con un grado de confianza o de creencia. Esto se basa básicamente en que trabajamos con diferentes tipos de profesionales y muchas veces los profesionales, por no entender el mecanismo de la generación del software, le están contando o le están informando al ingeniero de software o en este caso al ingeniero del conocimiento cómo se va a hacer el trabajo. Pero, como dicen ahí, puede ser incompleto, inconsistente, impreciso, incierto y no dogmático. Es decir, que si no se tiene atención, la información que se está generando por parte de los expertos puede ser bastante incompleto. Entonces hay que ir trabajando lentamente y obteniendo toda la información que sea necesario para la producción de ese software. Y otro dice, las respuestas del sistema pueden ser inseguras, matizadas con un grado de confianza o de creencia. Entonces, como hay una barrera comunicacional entre diferentes tipos de profesionales, entonces hay que romper esa barrera y tratar de entender, de llegar a un lenguaje común para poder trabajar en un proyecto de esta envergadura. Como por ejemplo, si los informáticos tuviéramos que trabajar con un sistema experto o un sistema basado en conocimiento de medicina, si nos habla, básicamente si tenemos una conversación con un experto en cierta área de medicina, nuestra comunicación va a ser bastante difícil porque nosotros vamos a hablar con términos informáticos y el médico va a hablar con su terminología médica. Entonces tenemos que bajar hasta un nivel que se pueda entender eso. Entonces el primer límite que tenemos es el tema de la comunicación. El otro tema es tratar de entender qué es lo que nos quiere transmitir ese profesional médico, ese profesional ingeniero civil para nuestro software. Y el otro es que entiende el profesional o el experto de lo que quiera que haga el software. Entonces debe haber una comunicación de ambas vías. Tanto el profesional debe tratar de entender qué es lo que quiere el ingeniero de conocimiento,
que le permita abstraer ciertas características y que le dé todas las informaciones necesarias. Entonces, eso también es importante. Y si además del conocimiento pueden evolucionar tanto en la fase de desarrollo como en la del uso del sistema, por la incorporación de nuevos conocimientos o porque los expertos reconsideran la forma en que se ha expresado su conocimiento. Por lo tanto, la responsabilidad del desarrollo y del mantenimiento no recae solo de los ingenieros, sino también de los expertos y en uno de los casos también los usuarios finales que intervienen a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de ese software. Entonces tenemos diferentes personas que van trabajando y todos tienen que estar involucrados y poder trabajar en conjunto. Todos tienen que tomar responsabilidades para que el software funcione claramente. Inclusive, como dice acá, también intervienen los que van a usar el sistema. Entonces, corresponde con la usabilidad del sistema. ¿Qué tan fácil es entender la interfaz? ¿Se entiende la interfaz de lo que estamos viendo? Por ejemplo, si es un software de desarrollo médico, estamos entendiendo las salidas y los gráficos y la información que se está proveyendo. Por ejemplo, si está relacionado con un área específica de medicina, y generalmente se ve desde el enfoque del ingeniero en conocimiento, que es un informático. Entonces él desarrolla ese software, pero si esa información lo va a utilizar un usuario que también es un experto, pero del área médica, entonces si nosotros llegamos a transmitir esa información exactamente como ellos precisan, o nosotros vemos en nuestra propia óptica, entonces por eso también tienen que intervenir los usuarios, que son al final los que van a utilizar ese software. Y como ustedes saben, esto es un ciclo en espiral, entonces lentamente se va desarrollando, se va puliendo en un ciclo de vida que ustedes ya conocen. Entonces todos tenemos esa posibilidad de poder realizar. Y como dice acá, esto es un proceso continuo de depuración de la fase de conocimiento que muchas veces se relaciona durante todo el ciclo de vida de desarrollo de sistemas. Bueno, entonces tenemos qué son los sistemas basados en conocimiento, y son sistemas basados en conocimiento que son programas que resuelven problemas usando un determinado dominio de conocimiento. La terminología que se usa son sistemas basados en conocimiento, sistemas expertos basados en conocimiento. Un sistema basado en el conocimiento versus un sistema experto, para saber cuál es. Dice, un sistema basado en conocimiento, un conocimiento no necesariamente es un experto, y un sistema experto tiene el conocimiento de un experto más su interacción. Entonces, acá lo más importante es entender que un sistema experto es tanto el conocimiento de ese experto con esa interacción que requiere. Además de entender que un sistema basado en conocimiento es más general y un sistema experto es más específico. Por ejemplo, podemos suponer que un sistema basado en conocimiento puede ser un sistema que realice preguntas y respuestas. Podemos decir, por ejemplo, que Siri o un programa como Cortana de Microsoft, que nos permite interactuar con la computadora haciéndole preguntas y ellos respondiéndonos. Entonces eso sería como un sistema basado en conocimiento, es más general. Pero un sistema experto, por ejemplo, puede ser un software específico para el diagnóstico médico, entonces ya es más relacionado hacia el trabajo de un experto. La estructura básica de los sistemas basados en conocimiento son
Desde el punto de vista funcional, puede ser conductivista y involucra al usuario. Que ven aquí. Entonces, la estructura básica de los sistemas de conocimiento está el usuario y está el sistema experto en sí. Y lo que se hace son preguntas y respuestas. Entonces, tenemos unas preguntas aquí y nuestro software nos genera una respuesta. Podemos suponer, por ejemplo, un software de un experto en psicología. Entonces, hacemos ciertas preguntas y él nos va a responder. O el sistema nos hace ciertas preguntas y nosotros respondemos esas preguntas y quita una inferencia con respecto a eso. Por ejemplo, nos puede hacer ciertas preguntas sobre nuestro estado de ánimo, o nos hace ciertas preguntas, por ejemplo, ¿qué te parece el día? Y uno responde muy bueno. O ¿qué música te gusta en este momento? Y le damos así ciertas respuestas. O ¿qué te gusta en este momento? Y vamos dando respuestas. En algún momento, por nuestras respuestas, él puede inferir que tenemos un día bueno o malo, pésimo o bueno o no. Entonces puede darnos si nuestro estado de ánimo es bajo o es alto. Entonces, si tenemos hoy elevado la autoestima o baja. Entonces, son sistemas de preguntas y respuestas. Tiene una base de datos de esto, que vamos a ver después cómo se llama. Es una base de datos más algo que vamos a ver después. Y se guarda esa información de lo que se genera. Y lo que ven acá es una interacción entre un usuario y una computadora, donde al final esto simula ser un experto humano. Entonces, aquí es una computadora, pero la idea de inteligencia artificial, por eso está dentro de inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿O qué decía el test de Turing? El test de Turing decía que si tapáramos esta computadora y si le hiciéramos preguntas y él nos respondiera y nosotros no nos diéramos cuenta de que esas respuestas provienen de una computadora, entonces pasa el test. Entonces es un sistema inteligente. Y esto sería más o menos de la misma forma, por eso está dentro de la rama de la inteligencia artificial, los sistemas basados en conocimientos y los sistemas expertos. Porque son preguntas a un experto, que en este caso es un software, y no responde. Entonces es eso. Un sistema basado en conocimiento, como ven acá, tiene una base de conocimientos, tiene un motor de inferencia y los mecanismos que generan para darnos la respuesta. Esto vamos a ver en detalle, que es desde el punto de vista cognitivo. Entonces tenemos el punto de vista funcional, que es preguntas y respuestas, y desde el punto de vista cognitivo, que es el sistema basado en conocimiento más el razonamiento. ¿Cuál es la diferencia de un software de base de datos tradicional? Es que un sistema de software tradicional solo son informaciones lo que se maneja. O sea, si ustedes tienen una nómina de funcionarios dentro de una institución, dentro de una empresa, ustedes pueden consultar todos los funcionarios que tienen salarios menores a 2 millones o salarios superiores a 5, o personales que tengan salarios superiores a 10 millones. Entonces se puede discriminar o se puede filtrar esa información. O si estamos en el supermercado, podemos hacer el ranking de productos y saber cuáles son los productos más vendidos y los menos vendidos, y conocer por temporadas cuáles son los que se mueven en verano, otoño y invierno. Entonces eso es el manejo de información, y generalmente lo conocemos por la base de datos relacionales, que nos permiten rápidamente obtener esa información. Hoy en día evidentemente tenemos otras estrategias como el Big Data y la inteligencia artificial, que es el análisis de los datos,
que corresponden a otro nivel más de esa información, pero todos vienen a ser en general simplemente información. Acá lo que buscamos es elevar a un nivel más la información y le llamamos conocimiento. Entonces, el conocimiento es utilizar esa información, pero con un sentido de aplicación. Entonces, tratar de entender eso y poder darle una explicación hacia algo. Por eso es que se usa este motor de inferencia que utiliza ciertas lógicas para poder darnos ciertas informaciones que a priori no tenemos, o que solamente un experto puede darnos. Como ven aquí, dice, el término experto designa a aquel que tiene un amplio conocimiento para resolver problemas de un determinado dominio de conocimiento. El proceso de adquisición del conocimiento, cuyo objetivo es llegar a expresar de manera explícita en algún lenguaje de representación de conocimiento que el que es expresado se utiliza para resolver problemas. Resulta a menudo y es más difícil que todo el desarrollo del sistema basado en conocimiento. Bueno, uno de los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta, como dice aquí, es el proceso de la adquisición del conocimiento. Para esto hay metodologías. Nosotros vamos a ver una que se llama Command Cats, y son una serie de documentos estandarizados que nos permiten registrar esa información que nos generan un experto. Entonces todo ese proceso se llama adquisición del conocimiento o representación del conocimiento, y es como nosotros registramos esa información que nos van dando los expertos. Bueno, ¿qué es un sistema experto? Un sistema experto puede definirse como un sistema informático, ya sea hardware y software, que simula a los expertos humanos en un área especializada. Los sistemas expertos son máquinas que razonan como un experto lo que haría con cierta especialidad o campo. Ejemplo, un sistema experto de diagnóstico médico requeriría como datos los síntomas del paciente, los resultados del análisis clínico y otros hechos relevantes, y utilizando estas buscaría la información necesaria para poder identificar la correspondiente enfermedad. Un sistema experto no solo maneja grandes cantidades de datos. Esa es un poco la diferencia de los sistemas relacionales que conocemos hoy en día, que solo se maneja grandes volúmenes de información. Por ejemplo, Big Data maneja grandes volúmenes de información. O cualquier sistema de control de stock o cualquier sistema financiero o industrial maneja información, pero no conocimiento. Entonces, toda esta información son parte de los sistemas que conocemos como sistemas de información. Así se llaman, sistemas de información, y hay diferentes tipos de sistemas. Sistemas de uso gerencial, sistemas de apoyo para procesos, sistemas administrativos y así sucesivamente. Diferentes tipos de sistemas que utilizan la parte de la administración de datos. Pero ¿qué dice acá? Un sistema experto no solo maneja grandes cantidades de datos, sino que también los manipula de forma que el resultado sea inteligible y tenga significado para responder a preguntas incluso no completamente especificadas. Entonces, por ejemplo, si fuera un software médico, entonces yo voy cargando ciertas informaciones del diagnóstico, entonces voy cargando ahí ciertas informaciones cuando me pregunta qué enfermedades tengo y voy citando o cómo me siento en ese momento, entonces voy citando, o ciertas informaciones de análisis clínico,
y el sistema debe ser capaz de inferir un diagnóstico lo más acertado posible a la realidad. Entonces juega un poco el papel de un profesional, y con toda esa información que genera le sirve también como retroalimentación para que se pueda utilizar como en diagnósticos futuros. Entonces tienen un sistema de retroalimentación también. Lo más importante es entender que con la poca o mucha información que le damos, el sistema sí o sí debe dar un resultado. Y como vamos a ver otras clases, también tiene que tener la capacidad de explicar. O sea, nos tiene que mostrar básicamente si nos dio un resultado y nosotros le consultamos de vuelta. Podemos consultarle de vuelta por qué nos dio ese resultado. Entonces nos tiene que mostrar el paso a paso de cómo hizo eso. Imagínense que ustedes tienen que sumar 5 números y sea un software o sea un niño, y le preguntamos cómo sumó. Entonces el niño nos va a mostrar el paso a paso de cómo hizo ese proceso. ¿Por qué es importante entender el paso a paso de ese proceso? Para garantizar la confianza del usuario. Entonces, si yo soy un sistema si yo fuera un experto y yo consultara un software experto, por ejemplo, para estructuras de un edificio, y él me da ciertos resultados del cálculo, mi software tiene que estar en capacidad de poder demostrarme el paso a paso de eso, cómo llegó a ese resultado, de tal forma que pueda ser chequeado por un experto y pueda ser verificado que los resultados sean correctos, porque generalmente hay estructuras que son críticas o sistemas que son críticos. Por lo tanto, deben ser chequeados por los expertos, porque no podemos decir yo utilicé tal tipo de software y él me dio tal tipo de resultado, y yo hice la construcción y se cae la construcción. Entonces se derrumba el edificio que se estaba construyendo. Entonces deben ser verificados por expertos, por lo que ciertos sistemas basados en conocimiento o sistemas expertos son simplemente asistentes que nos ayudan a poder elaborar ciertos cálculos, pero siempre al final y al cabo las decisiones son humanas. O sea, un sistema basado en conocimiento, un sistema experto, nos pueden dar ciertos resultados, pero la aplicación exclusivamente siempre es de un profesional. Otro ejemplo: si yo fuera un médico y voy a diagnosticar cierta enfermedad, y yo, médico, utilizara un sistema experto y me guiara solamente por los resultados de ese sistema experto, ¿qué pasa si no me muestra el paso a paso y yo no voy chequeando eso? Y yo le diagnostico cierto tipo de enfermedades que me generó el software, y le doy cierto tipo de medicación o cierto tipo de tratamiento de acuerdo a lo que me generó ese software. Entonces yo no puedo culparle, yo profesional no puedo culparle al software por seguir ese consejo. Entonces siempre me tiene que mostrar la trazabilidad o el paso a paso de todo ese proceso, y debe ser verificado por uno o varios profesionales. Entonces tener en cuenta que siempre un software o un sistema experto es una ayuda, además del conocimiento que tiene un experto. No podemos dejar todo el trabajo encima de los sistemas informáticos. Siempre debe haber una interacción, y como les dije, es importante porque toda acción que el hombre realiza requiere una dirección, y generalmente esa dirección son las decisiones que se toman, y de eso solamente puede tomar el hombre, porque al final y al cabo cualquier proyecto que se haga en cualquier ámbito, las decisiones son de las personas que están como jefe de proyecto. Entonces es importante entender eso. Bueno, entonces continuamos la próxima clase. Hasta aquí la clase de hoy, y vamos a continuar la próxima clase. Yo dejo grabado esto para que se pueda tener. Entonces vamos a ir viendo.